Vamos a la lección que compete en esta oportunidad. Y para esta semana, el estudio de la palabra del Señor tiene un título interesante: El verdadero Josué. El verdadero Josué, el versículo de memoria dice: estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Vamos a repetir nuevamente el versículo de memoria. Dice: estas cosas les sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Esta semana examinaremos los principios de la interpretación bíblica, dice la lección, relativos a la tipología. Estudiaremos cómo la propia Biblia contiene indicadores de la tipología y cómo la vida de Josué prefigura el ministerio del Mesías y apunta a realidades que tienen que ver con la iglesia y con la consumación de la historia humana. Vamos a dividir hoy, o vamos a abarcar hoy, la lección eh, titulada Tipología Bíblica, y luego vamos a abarcar un poco también, que es la lección de hoy lunes, tipo y antitipo. Así que prepárese, vamos a hacer un estudio. Hoy va a ser un estudio diferente un poco porque primero tenemos que conocer esta temática para profundizar en ella y luego aterrizar en una idea que nos ilustre y que nos enseñe a, a interpretar este tipo de recursos bíblicos que hacen que uno entienda mejor la Biblia. Así que vamos a la lección, a la primera parte, ¿no? Tipología bíblica. El texto o la pregunta inicia, la lección inicia con una pregunta. Dice: estudia los siguientes textos bíblicos que se refieren a tipos o a modelos y trata de definir qué es la tipología bíblica. Y ahí entonces se nos dan algunos ejemplos, versículos que hablan sobre este tema en particular, la tipología bíblica. Hay un texto que está allí y es Romanos 5:14. Dice: no obstante, estoy leyendo Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora quiero tomar el texto Hebreos 8:5, que también está en la pregunta inicial. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el templo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Estos dos versículos que yo acabo de leer tienen precisamente lo que nosotros vamos a estudiar dentro de estas posibilidades. Estos versículos expresan o utilizan el término tipo y antitipo. Ahora, quiero hacer una pregunta para romper el hielo y para socializar un poco con ustedes.
Uno de estos dos versículos que acabo yo de leer utiliza el término tipo y otro utiliza el término antitipo. La pregunta es, ¿cuál de los dos utiliza tipo en estos dos versículos? ¿Cuál cree usted que utiliza la palabra tipo y antitipo? Te puede responder abriendo su micrófono. Usted dice, no, el Romanos 5, 14 es el que habla de tipo y Romanos 8, 5 es el que habla de antitipo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es preciso que podamos como captar la idea de lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Entonces, ¿cuál de los dos versículos hace mención a tipo y antitipo? Puedo escucharlo, puede abrir su micrófono y puede compartir con nosotros. Buenos días, pastor. Betty, adelante, Betty. Bueno, un tipo es una figura o símbolo de lo que ha de venir, ¿cierto? Pues aquí Romanos 5:14 dice que el cual es figura del que había de venir. Este sería un tipo, Un ¿sí? tipo. Un tipo. Y Hebreos 8:5, que dice, estos sirven de lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando ibas a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pues yo lo veo también como un tipo, pastor, porque es Un tipo. figura también. Sí, claro, no sé si estoy. Ok, gracias, hermana Betty. Muy interesante su respuesta. Está bien. Y usted lo dijo correctamente. El primer versículo utiliza el término tipo. ¿A dónde lo utiliza? Subráyelo allí o anótelo en su cuaderno. Cuando el versículo dice, el cual es figura, la palabra griega para figura ahí es tipo o tupos, como se dice en griego. Así que la palabra figura viene del término griego que significa tipos o tupos en griego. Y la palabra en hebreo, y aquí me permito corregir a la hermanita en este sentido, porque aquí la palabra modelo es antitipo. Yo quiero que analicemos estos dos versículos, porque como bien dijera la hermana Betty, este, en la primera parte, ella utilizó o dijo el cual es figura del que ha de venir. Y si es figura, entonces debe ser el tipo, no el antitipo, porque el antitipo podría ser entonces el que había de venir. Ahí usted está en lo correcto. Así que ese concepto está implícito en el versículo. Tipo. Me gusta una forma como la lección del domingo eh, lo, 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 lo ejemplifica. Me gusta la forma como lo expresa o da el ejemplo. Si yo tomo un molde, es un molde, y voy a hacer una figura digamos, de porcelana, de yeso, y yo tomo ese molde y lo lleno de arcilla. Luego se solidifica, abro el molde y sale el muñeco o la figura que yo iba o quería realizar. La pregunta es, ¿cuál de los dos es el tipo? O mejor, ¿cuál es el tipo en ese caso y cuál es el antitipo? ¿Acaso es el tipo, el molde, y lo que sale del resultado del molde es el antitipo o es lo contrario?
Para poder entender esto me gusta expresar, decir este ejemplo, porque nos ayuda a conceptualizar un poco. Entonces escuchamos algunas apreciaciones. Para usted, en este ejemplo, ¿cuál es el tipo y cuál es el antitipo? Muy buenos días para todos, pastor. Dios les Ya, bendiga. María. Para mí, yo digo que el tipo es el que va a hacer el molde, ¿sí? El que se va a construir, mejor dicho, la figura. En Ajá. otras palabras, el constructor. Y el antitipo sería ¿cuál? El resultado de lo que sale del molde, ¿sí? Ok, bueno, es exactamente eso. Si yo tomo el molde y luego lo lleno, el resultado va a ser lo que el molde, ¿verdad? La figura del molde. Pero el antitipo en este caso sería el resultado final de ese molde. Primero, el tipo nunca es mayor, mejor, más alto, más sublime que el antitipo. Ok, por lo tanto el molde es un molde, pero lo que sale luego del molde no es un molde, es lo que él prefiguraba, por decirlo de alguna manera. Lo mismo sucede en estos dos versículos. Analicémoslo. Estoy diciendo esto para que podamos tener un ejemplo claro acerca de este tema. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La palabra figura, como dijera al comienzo, viene del término griego tipo. Usted busca en el idioma original de ese versículo y se dará cuenta que la palabra figura en griego es tipo. Y en Hebreos 8:5 encontramos nosotros el versículo que dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. ¿Por qué modelo es antitipo? Porque de allí era donde Moisés iba a recrear, iba a hacer algo lo más parecido al modelo, pero el modelo es el antitipo. Recuerden ustedes, ¿quién es el antitipo por excelencia? Cristo. Todos los demás son tipos. Josué es un tipo, David es un tipo que prefiguraba al verdadero David, que es Cristo Jesús, y así sucesivamente. Ahora, yo pregunto, ¿quedó claro el concepto? De esa manera sencilla, ¿lo estamos entendiendo, hermanos? Puede abrir su micrófono y si tiene alguna inquietud puede preguntar en base a lo que estamos conversando. ¿Sí quedó claro en este sentido? O Esto sea, apenas es, ¿sí? aclarando un poco, o sea que el tipo es menor que el antitipo. O Sí, sea, señor. en este caso, Cristo es el antitipo y y el modelo, en este caso sería Adán, que sería el tipo, ¿verdad? De Como lo lo habitual. mencioné. Así Gracias, es. gracias, Muy pastor. bien. ¿Alguna otra inquietud? Ahora no sé si haya otra pregunta. ¿Quedó claro esa parte? Si no hay inquietudes, Lo que dice es hermana que la Indira, réplica es adelante. el antitipo, ¿cierto? La Ah, no. réplica es que, A ver, la réplica es el tipo. sí, señora, ahora sí. Exacto. Ok, bien, gracias. Cuando encontramos entonces en el versículo la palabra modelo, en el idioma original usted no va a encontrar tipo, usted va a encontrar antitipo. Ahí está lo interesante de estudiar el idioma o de leer el idioma original. ¿Por qué?
porque a veces utilizan modelos, inclusive a veces se utiliza la palabra figura, pero para traducir antitipo, pero en esencia, lo que nos va a ayudar a nosotros a comprender si es el tipo o el antitipo que se está refiriendo es el contexto del versículo. Muy bien. Analicemos ahora, ¿qué es un antitipo? Bueno, antes de decirlo, quiero decir un concepto de lo que es la tipología bíblica. ¿Por qué nosotros tenemos que utilizar esto de tipo? ¿Por qué nosotros tenemos que utilizar esto de antitipo? Bueno, mire, la tipología bíblica es un método de interpretación teológica. ¿Es un método de qué? De interpretación teológica. Y cuando hablamos de interpretación, es la capacidad de entender y comprender la narrativa bíblica. Así que la tipología es una forma de entender la Biblia. Es una figura que nos permite interpretar teológicamente el contenido bíblico, que busca revelar conexiones significativas entre los eventos. Miren, todo lo que tú encuentras en el Antiguo Testamento va a tener una repercusión en el Nuevo Testamento y por ende al final del tiempo. Esto es lo que en lunes vamos a estudiar ahorita, en la lección del lunes, vamos a estudiar algunas ramas de la teología sistemática y que nos va a proporcionar también un conocimiento acerca de estas figuras o este tipo de interpretación teológica que es la tipología, en su caso más resumido, tipo y antitipo. Así que es eso, la tipología bíblica es un método de interpretación que haya conexiones entre eventos. Los tipos pueden ser, o antitipos, los tipos, perdón, pueden ser eventos, pueden ser personas, instituciones del Antiguo Testamento y encuentran su cumplimiento en la realización del Nuevo Testamento. Así que si yo les preguntara a ustedes ahora, ¿alguno me puede resumir la razón de ser de la tipología? ¿Por qué esto de tipología bíblica? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de ser? De acuerdo a lo que acabamos de decir. ¿Para qué me sirve a mí la tipología al momento de estudiar la Biblia? Puede abrir su micrófono y puede compartir con nosotros lo que crea, lo que piense. Buenos días, pastor. Buenos días. Pues yo creo que la tipología nos sirve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muchos eventos y sucesos que todavía no eran para ese tiempo, pero que em, eran para el Nuevo Testamento, como el Cordero, como cosas de esas que apuntaban al Señor Jesús. Entonces, no eran todavía como para el tiempo ese, sino para un futuro. Es lo que entiendo, pues. Ok, pero para ayudarte a comprender la idea, ¿de qué Ajá. nos sirve la tipología a nosotros? Tú lo estabas diciendo. Sí hay conexiones, ¿no? Ajá. Pero esas conexiones son para que nosotros podamos entender mejor la Biblia y en palabras más, palabras menos, entender el plan de la salvación del Señor Jesús hacia nosotros. Amén. Es la razón de ser de la tipología. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, miren, no hay un maestro más didáctico que Cristo Jesús. No hay alguien que enseñe hasta el cansancio, por decirlo de alguna manera, cómo el ser humano puede ser salvo. Así que estas figuras que nosotros encontramos y que ahorita estamos llamando tipo y antitipo, que no son otra cosa sino una conexión,
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos permiten a nosotros entender el plan de la salvación, participar de él y ser salvo por la gracia del Señor. Si a usted le pregunta, dígame usted qué es esto de tipología bíblica, no es otra cosa que el resultado amoroso de Dios para que entendamos el plan de la salvación. ¿Está bien? Amén. Así de sencillo. Así de resumido podíamos nosotros expresar esto, pero ahí hay mucho más y la lección de hoy, y vuelvo y digo que vamos a estudiar la de estos 2 días para ponernos en paz con el estudio. Vamos a abarcar estos 2 días, domingo y lunes. Muy bien. Ahora, cuando usted ya tiene claro el concepto de lo que es la tipología bíblica, podríamos nosotros decir que es un método interpretativo, donde Dios revela el plan de la salvación progresivamente a través de la historia de de la historia bíblica. El significado teológico de tipo y antitipo sugiere una continuidad y progresión en el plan divino de la salvación. Así que, mis queridos hermanos, es clave que entendamos cuando estudiamos la Biblia que van a haber muchas conexiones en este sentido. Muy bien. El modelo, el tipo o modelo corresponde a su antitipo. Y podríamos, entonces, por eso decíamos que la lección, y es lo que dice la lección del domingo como un buen ejemplo, ella dice, el tipo o modelo corresponde a su antitipo, como el molde hueco, que es el tipo, refleja las características de su contenido, que es el antitipo. Esto lo dice Varna Maggiorisi. Usted sí sabe quién escribió la lección de este trimestre. Ahí tiene. Se llama Varna Maggiorisi, para que usted sepa quién es el autor de la lección de este trimestre. Ok. Otra parte de la lección que vale la pena leer dice, es crucial entender que los escritores del Nuevo Testamento no atribuyeron al azar su significado tipológico a algunos textos del Antiguo Testamento. Un tipo del Antiguo Testamento siempre es confirmado como tal en los escritos proféticos antes de que adquieras un cumplimiento antitípico en el Nuevo Testamento. En pocas palabras, eran conscientes los que estaban escribiendo la Biblia, eran conscientes de las conexiones que había de acuerdo a lo que ellos expresaban, eran conscientes ellos de todo este tipo de figuras literarias, de conexiones de tipo y antitipo. Pues yo podría decir que ahí vemos nosotros la responsabilidad poderosa del Espíritu Santo. El inspirador de la Biblia es uno solo. Y puede que algunos escritores estuviesen escribiendo, pero había una mano que guiaba de acuerdo al poder de la sabiduría de Dios y de la unidad. Él podía escribir, pero había una mano poderosa que tomaba ese escrito y lo trabajaba en unidad. Eso es interesante, queridos hermanos, porque aquí vemos el poder de la palabra. Una de las características precisamente de la Biblia es esa unidad literaria. Fueron escritos por tantos hombres y en tanto tiempo, ¿verdad? Abarcaron
en los escritos de la Biblia. Sin embargo, uno decía algo mucho tiempo atrás y otro que no sabía, ¿verdad? Posiblemente de la existencia, pero igual se unían y correspondían a una unidad literaria bien interesante. No es otra cosa que un libro inspirado por el Señor. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, podríamos nosotros ir resumiendo para decir, la tipología es un principio hermenéutico de interpretación que conecta al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, mostrando así la unidad de la Biblia, enseñando así sobre la salvación de Dios para con el hombre, y que esto implica una verdad que es constante y progresiva. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esa expresión, de ese término, verdad presente. Pues verdad presente es eso. Es una verdad que por hoy es suficiente y necesaria para poder ser salvo, pero que no necesariamente tiene que quedarse hasta aquí. No, hay nuevas cosas que descubrir. Hay cosas que el Señor nos ha de revelar o va a ir revelando, porque la verdad es progresiva, pero suficiente y necesaria en el presente para que los que la escuchen, la estudien, la acepten y la obedezcan, sea necesario para ser salvo. Por eso el cumplimiento es siempre mayor que el tipo, lo que decíamos al comienzo. El tipo no es mayor que el antitipo. El cumplimiento es siempre mayor, en este caso el cumplimiento sería el antitipo, siempre es mayor que el tipo, siendo inconcebible que los lectores vuelvan al tipo ahora que lo que Dios prometió se ha hecho realidad. Es inconcebible. ¿Por qué es inconcebible? Porque resulta que la verdad es progresiva, que la interpretación bíblica con la ayuda de estas herramientas que nosotros encontramos, por decirlo así, que conocemos como tipo y antitipo, es inconcebible que volvamos a los rudimentos, como dice Pablo. Es increíble que nosotros teniendo ahora verdades tan poderosas, es inconcebible que líderes se vuelvan atrás. Vea, un ejemplo de esto es la doctrina, porque es una doctrina la de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que conocemos nosotros como la Trinidad. Es inconcebible que luego de la verdad presente, la verdad progresiva, ahora muchos líderes, mal llamados líderes, ¿no?, se devuelvan para decir que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es la fuerza que mueve a Dios, que el Espíritu Santo no es o no hace parte de la Trinidad. Tremendo, hermano. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, habla acerca de este concepto, los rudimentos de nuestra fe. Rudimentos, cuando él habla de rudimentos y utiliza esa palabra, es precisamente volver a la parte ortodoxa, volver a la parte al fundamentalismo. Es decir, en lugar de ir para adelante, se va hacia atrás. Y él dice, esto es inconcebible, pues precisamente las figuras que nosotros estamos estudiando abarcan verdades que ya el Espíritu Santo ha desarrollado, ha dado a entender, comprender, porque esto es lo que es nos ayuda el tipo y el antitipo, para poder entender a plenitud lo que Dios nos quiere decir.
Quiero colocar ahora algunos ejemplos de tipologías en la narrativa bíblica. ¿Sabía usted que hay tipos que no son personas, sino lugares? Por ejemplo, cuando usted estudia la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el tipo allí es Sodoma y Gomorra, pero apunta a una realidad mucho mayor, y es que en algún momento los juicios de Dios vendrán. Es la prefiguración del juicio. Y este es un tipo, ¿verdad?, que se conecta con el antitipo, que sería entonces el juicio final. Hablemos un poco de voz. Ahora ya el tipo ya no es un lugar, ahora es una persona. ¿Recuerdan ustedes a voz? Los cristianos han entendido, nosotros hemos entendido que vos es un tipo de Cristo, no solo nuestro creador, sino que también eligió convertirse en nuestro pariente. Es decir, es un hermano real de carne y hueso. Quizás es por esto, hermanos míos, que nosotros escuchamos muchas veces, en muchas oportunidades, al Señor referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, porque vos es un tipo del antitipo. Él es nuestro pariente más cercano. ¿Recuerdan ustedes cuando este hombre, verdad? El capítulo 4 del libro de Ruth lo expresa y dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: hey, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Bueno, no voy a leer todo esto, pero había un pariente más cercano. No era precisamente Booz, pero aquel pariente cercano rehusó, no quiso hacer pacto. Así que el pariente más cercano ahora es Booz, y entonces Booz redime a Ruth, ¿cierto? Como su esposa. Por lo tanto, ahí hay una figura, un tipo de Cristo Jesús, pero no un lugar, ahora es una persona. Ciro, por ejemplo, también es el tipo que señalaba el antitipo, que es Cristo Jesús. Y podríamos seguir, tengo aquí muchos más ejemplos, pero quiero avanzar porque el tiempo luego se nos va. Saben, queridos hermanos, hay una parte que que no quiero pasar por alto. No quiero pasar por alto. Y es precisamente lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Si hay algo donde nos debe llevar el estudio sistemático de la palabra del Señor, es que no hay espacio para volver atrás. Y Pablo en Colosenses 2:8 dice: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Miren, hermanos míos, hace poquito escuché algo que bueno, me llamó mucho la atención, porque si usted está creyendo que esto no tiene o no sucede en la iglesia, o no sucede en el concepto eclesiástico, pues yo creo que está equivocado. Cuando Pablo está hablando aquí en Colosenses capítulo 2:8, está precisamente hablando de, en una oportunidad, hubo un matrimonio en una iglesia, pero resulta que alguien dijo que bombas no se podían colocar, porque las bombas representaban una figura sexual, sexual.
una comparación en los testículos masculinos de algunos dioses. Yo les pregunto, hermanos, ¿esto no es volver a los rudimentos? ¿Esto no es desfigurar por completo, dañar, llevar una pesada carga tan pesada que realmente la armonía cristiana se pierde en todo sentido? Mire, hay polémica porque precisamente caemos en los rudimentos. Miren, ¿ustedes no creen que ya eso es una tremenda exageración? Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, 20, Pablo vuelve y habla acerca de esto. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. O Hebreos 5:12, que fue uno de los textos que creo que ya mencionamos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya, ¿qué, hermanos? Maestros. Porque si hay algo que nos permite avanzar en el estudio y la interpretación de la misma, es precisamente todo esto que estamos estudiando. Y él dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Ay, hermano, Pablo también tenía este problema. La gente a veces, el cristiano a veces, en lugar de avanzar, retrocedía. Miren, no todo lo que usted ve en internet es real. Mire, yo he decidido, y les voy a decir algo personal aquí. Ya cuando tú miras un video con esto de la inteligencia artificial, tú no sabes si es real o es ficción. No sabes. No sabes. Y mucha gente ve videos, ve algunos mensajes, pero no ponen a funcionar todo lo que nosotros hemos estudiado, a lo que nos han enseñado para no caer en los rudimentos, pero creemos todo lo que nos dicen. Creemos todo lo que estamos viendo en internet. Creemos que cuando un predicador por allá sale y dice algo, pero ¿y dónde está la base, los pilares de nuestra fe? Y Amén. hermanos, y al final del tiempo, vamos a ver cosas que parecen ser, pero que no son. Mire, esto de la inteligencia artificial está tomando, vea, yo les voy a decir algo, se está saliendo de las manos. Ya se salió de las manos. ¿Sabía usted que la inteligencia artificial ahora, con una simple frase suya, ahora usted puede decir algo en un video que realmente usted no lo dijo, pero que con solamente una muestra de su voz pueden poner su voz, pueden poner su rostro, pueden poner sus expresiones y da la apariencia del que está hablando es usted? Y resulta que el pastor senior nunca dijo nada de eso, pero como usted ve, cree y cree todo lo que ve en internet. Hermanos, recuerden el consejo: no volvamos a los rudimentos. ¿Cómo así que Pablo tiene que darle lechecita otra vez a los que ya son maestros de Israel? Usted que es maestro, usted que es un líder de iglesia, en lugar de retroceder, tenemos que avanzar y llenarnos de esa madurez espiritual que nos permite a nosotros estar firmes ante las acechanzas del diablo. Y me llama la Pastor, atención. Sí, hermanita, ¿quién habla? Jenny, Jenny, sí, adelante, Pastor, Jenny. este tema es muy peligroso y a la vez muy preocupante, porque aún en nuestras iglesias surgen cosas como estas.
Les comento ahí muy rapidito, nosotros en la iglesia hace como 6 años atrás había un grupo de hermanos nuevos y otros ya muy antiguos junto conmigo que creyeron en una profecía sobre la venida de Cristo, un octubre, algo así. Y para mí era como, no sé, yo me quedaba como pensando, hermanos de fe que eran más antiguos que yo, que tenían claro lo que era nuestros cimientos, nuestras creencias, y se dejaron envolver por esas falsas Sí, teorías. Yo me quedé fue y muchos se fueron porque pasaron por tantas cosas y se alejaron de la iglesia. A un pastor de la iglesia que era amigos de nosotros, también salió convencido de esos falsos argumentos. Entonces, como dice usted, tanta información, tanta cosa, pero no van a los cimientos, a lo que en verdad es la palabra. Cuando tengo una tía eh, que es muy especial, ella siempre vive aterrorizada por tanta información. Yo le dije, coja lo que usted sabe que es de la palabra de Dios. No se deje argumentar, no se deje envolver su mente. Hay veces tanta información que no está en la base bíblica, empezando por allí, no es buena. Entonces, no te dejes tú, no te pongas a ver tanta información, tanta cosa, porque te va a turbar tu mente. Entonces, eso es muy preocupante, pastor. claro que sí, Jenny. Gracias por tu apreciación. Mire, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y a veces esos rudimentos no son ni del mundo, tienen apariencia religiosa y confunden a más de uno. Por ahí hay un movimiento ahora, o sea, no es ni siquiera un movimiento, sino que están diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Y vienen y predican y hablan y te argumentan y resulta que hermanos con tanto tiempo cayendo en esos hermanos. Por eso es que el texto dice, no os dejéis engañar. Porque es increíble que tengamos nuevamente que empezar a dar lechecita a los grandes líderes para que no caigan en los rudimentos, filosofías huecas, como llama el apóstol Pablo. Gracias, mi querida hermana. Muy bien, vamos entonces en el tiempito que nos queda a avanzar en la lección del lunes. Tipo y antitipo. Ya nadie nos puede echar cuento de lo que es tipo y antitipo, lo entendemos bien, pero para poder fundamentar esto, saben que dentro de la rama de la teología, eh, o dentro de la teología, más bien hay ramas que de acuerdo a su naturaleza nos permiten estudiar a profundidad la Biblia. Mire, la Biblia es tan profunda, pero a la vez tan sencilla, y esto es lo poderoso de este texto, que tú puedes sacar alimento espiritual y es inagotable. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para llegar a tipo y tipología o antitipo, perdón, nosotros necesitamos saber de dónde está saliendo todo esto. Y es aquí donde me quiero detener un poco para que usted pueda tener algo claro en este sentido. Mire, hay diferentes ramas de la teología. Recuerden ustedes que teología es el estudio de Dios. Es una palabra, un término bastante interesante porque realmente no llegamos a conocer a Dios ni tenemos esa posibilidad de conocerlo. Él mismo se revela ante nosotros y esa revelación es lo que conocemos de Él, esa autorrevelación, ¿no? Es lo que nos permite tener un conocimiento de Él.
Pero si hablamos de la teología, que es tan extensa, existen diferentes tipos o ramas, perdón, de la teología. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, ya acabé de decir que es un tema que la Biblia es inagotable, tiene tanto de dónde poder sacar, que es parecido, para que usted tenga una idea, lo que es el cuerpo humano. ¿Sabe usted que el cuerpo humano están los médicos generales, pero resulta que es tan complejo, por decirlo de alguna manera, que se necesita personas que se especialicen en determinadas partes del cuerpo? Por ejemplo, los que se dedican al estudio del corazón, nada más a ese órgano, porque tan profundo que no se puede una persona dedicar a todo, especialmente. Es lo que conocemos nosotros como especialistas. Así que diferentes ramas de la medicina para poder estudiar órgano por órgano de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, el que estudia el corazón, ¿cómo se llama? El especialista. Usted me Cardiólogo, diría cardiólogo. cardiólogo. Muy bien. El que estudia, o por lo menos el que trabaja con digamos, con lo que tiene que ver con los pies. ¿Quién me Ortopeda, dice? ortopeda. Bueno, No, el esa es una ortopédico es rama. de lo que fractura de Solamente los hueso. pies, para que usted se dé cuenta. Bueno, se la dejo de tarea, pero aún nada más los pies, hay una persona que lo estudia y se especializa en eso. El de los ojos, ¿cuál será? El que estudia la parte de los ojos. Optómetra. Optómetro. Y es Optómetra. exacto. O- Y esas son diferentes ramas, ¿cierto? Porque aún ese órgano se subdivide en otras. Esto es muy complejo. De igual manera, queridos hermanos, la teología tiene diferentes ramas. Está la rama de la teología natural, está la rama de la teología pastoral y práctica, está la teología sistemática. ¿Alguien está hablando? ¿Quiere decir algo? Bueno, está también la teología bíblica, está la teología dogmática, hermano, y todo esto luego se subdivide. Pastor, Tremendo. Sí, hermana Mari. la persona que estudia los pies se llama podólogo. Bueno, ahí colocaron, sí, podólogo, así es. No es el que corta, el que poda, no, los árboles, no. El podólogo es el que se encarga de los pies. Muy bien, gracias ahí por la investigación. Ok, teología dogmática, está la teología exegética, está la teología histórica. Imagínese usted, y nosotros lo que vamos a estudiar y donde se está desprendiendo todo este concepto de tipo y antitipo se desprende de una rama de la teología, que es la teología sistemática. Imagínense ustedes eso. Hablando de la teología sistemática, que son pocos los profesores en Colombia de teología sistemática, imagínense ustedes, los que se encargan nada más de la teología sistemática, son pocos, porque es tan abarcante, hermanos míos, que es complejo, porque hay tanto que estudiar. Bueno, ahora, está la teología sistemática, pero resulta que la teología sistemática se subdivide ahora. Y es lo que nosotros sí, esto sí lo hemos escuchado porque lo que hemos estudiado solamente se enfoca en la teología sistemática. Cierto que nosotros hemos estudiado lo que es eclesiología o hemos escuchado. Cuando yo digo estudiado, me refiero también a escuchar. Cierto que hemos escuchado muchas veces eclesiología, pues la eclesiología se desprende de la teología sistemática. Cierto que hemos escuchado lo que es la escatología,
Pues la escatología se desprende de la teología sistemática. Cierto que hemos estudiado cristología, pues la teología, pues esta rama, cristología, se desprende de la teología sistemática. Ahora, todas estas ramas también son especialización. Hay personas que se dedican a hacer un doctorado en eclesiología y la vida no le alcanza. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque a donde quiero llegar es precisamente al tema de la cristología. La cristología, que es la doctrina de la persona y obra del Señor Jesús, hermanos míos, se desprende de la teología sistemática. Y es en la cristología, queridos hermanos, donde encontramos nosotros estos conceptos interesantes del tipo y del antitipo. ¿Cómo le quedó a usted la mente ahora que yo le acabo de decir lo abarcante que es la palabra del Señor? ¿Sabía usted esto? ¿Lo comprendía? ¿Sabía usted la profundidad al iniciar un estudio tan abarcante de la Biblia que debemos estudiarla por temas, por subtemas, por subdivisiones? ¿Cómo le queda a usted la mente en este tipo de conceptos que ahora usted está estudiando? O por lo menos si ya lo sabía, ¿qué dice usted de la profundidad de la palabra del Señor? Quiero escuchar a alguno comentar algo. Una pregunta, pastor, pero nosotros que no estudiamos como pastores, ¿cierto? Que eso estudiamos, pero no hacia esa profundidad. También podemos entender, no en ese contexto, pero sí entender el mensaje. Pero es Amén. muy complejo. Amén. Ahora, y no estamos hablando de que lo que me salva a mí es el conocimiento, es la posibilidad de enseñar. El Señor utilizó a grandes hombres, pero también utilizó letrados, ¿no? Pero también utilizó a personas con poca capacidad de conocimiento. Y esto es lo que hace, hermano Indira, interesante la palabra del Señor. Yo he escuchado a unos predicadores laicos predicar, inclusive hasta mejor que yo, y uno se queda sorprendido, porque esto lo dirige el Señor. Amén. Amén, Amén. amén, pastor. De la Porque es que Biblia. nosotros vemos a Jesús, ¿no? ¿Cómo enseñaba Jesús? En la práctica, él era demasiado práctico. Es decir, Así es. y cuando él tomaba las cosas del Antiguo Testamento, también era muy práctico. Sí, señora. Ahora, el tiempo se me fue, hermano, pero quiero terminar utilizando estas ramas de las teologías sistemáticas o de la teología, sí, sistemática, lo dije bien, como es la cristología, como es la eclesiología, como es la escatología, porque están conectados, están conectados. El tipo y el antitipo pasa precisamente por estas tres esferas, por estos tres niveles, por la cristología, por la eclesiología y por la escatología. Miren ustedes lo interesante ahora, porque a eso me lleva el estudio interpretativo a través del tipo y del antitipo. Pasa por la cristología. ¿Qué es la cristología? Pues la cristología, lo habíamos dicho ya, es un estudio sistemático de la persona y de la obra de Jesús. Eclesiología es una disciplina de la teología, ¿cierto? Que estudia la iglesia desde sus múltiples perspectivas y comprende los orígenes de la iglesia en relación con el Señor, su papel en la salvación, etcétera, etcétera. Y la escatología es el periodo que abarca los eventos finales de la historia humana y el plan de la redención. Así que todo esto para resumir que la tipología
se hace tan necesaria, tan importante, porque pasa por estas ramas de la teología precisamente para llevarnos a una sola cosa. Cristo vendrá. Su papel, su rol en la naturaleza y en la misión de Cristo es salvar al ser humano. Y por eso, queridos hermanos, Dios no escatimó. Para el estudioso de la palabra hay profundidad de la palabra. Para el que de pronto en sus capacidades no tiene la posibilidad de ahondar, pues tampoco es necesario, porque aún lo que tiene es suficiente para ser salvo. Para aquel que ni siquiera sabe leer ni escribir, pero que cree por la fe en Cristo Jesús también para él hay suficiente y necesario para que a través de todo el proceso de la redención y de la salvación sea salvo por la gracia de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta hora. El tiempo se me ha ido. Amén. El Señor te abrace y que el Señor te ayude a comprender, a entender, a practicar que su amor por nosotros no escatimó ningún esfuerzo. Todo quedó bien claro, todo está bien especificado, todo está bien detallado para que tú y yo no tengamos excusas y podamos pertenecer al grupo de los redimidos. Avancemos por fe. Un abrazo. Quedamos con la oración final. Amén.